Saludos y bendiciones, apreciados amigos y hermanos. Estamos listos en esta oportunidad para estudiar nuestra lección de escuela sabática número 7, titulada Misión en favor del prójimo. El versículo para memorizar se encuentra en Lucas 10:27 y dice de la siguiente manera: Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Por favor, acompáñenme en oración para el estudio de la palabra de Dios. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio nuevamente de este nuevo día y de poder estudiar tu palabra. Acompáñanos siempre con la presencia de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias, bienvenidos en esta oportunidad, mis amigos y hermanos, a nuestra lección de hoy. Estamos estudiando una lección sumamente interesante, la misión en favor del prójimo. El domingo hablamos acerca de la gran pregunta que hizo el intérprete de la ley, el doctor de la ley. Y el día lunes hablamos acerca de la respuesta de Jesús y su método. En este aspecto importante quisiera recalcar un poquito y retroceder un poquito acerca de lo que Jesús dijo en Lucas 10:26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Es decir, lo llevó a la Biblia. La segunda pregunta: ¿cómo lees? Es decir, ¿cómo interpretas? Interesante el método de Cristo Jesús y su respuesta. Eso nos lleva a la meditación de hoy, que nos habla acerca de heredar la vida eterna. Leamos Lucas 10:27-28 y respondamos la siguiente pregunta: ¿cuál fue la respuesta del doctor de la ley a su propia pregunta? Versículo 27 dice así: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. El maestro de la ley había hecho la pregunta y él mismo dio la respuesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús respondió: has respondido bien. Lucas 10:28. Jesús lo desafió a hacer algo al respecto, diciéndole: haz eso y vivirás. Lucas 10:28. Para la mayoría de los creyentes, dar las respuestas correctas relacionadas con la doctrina y la fe no es tan difícil. El desafío consiste en hacer lo que sabemos que es correcto y seguir lo que creemos. Hay muchos que, aunque saben lo suficientemente para ser salvos, se van a perder porque no obedecieron lo que conocían. Y eso, mis amigos y hermanos, es lo más básico que nosotros podemos llevarle a la gente. Que vivan lo que ya saben. Así de serio es este asunto. El solo hecho de saber acerca de amar a Dios y a nuestro pueblo no es suficiente. Tenemos que ponerlo en práctica. Leamos Santiago 2, 17 al 22. ¿Qué paralelismo encontramos en estos versículos y en los que Jesús le dijo al intérprete? Vamos a revisar estos textos. Dice la palabra de Dios: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algo dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Si amamos a Dios, leeremos su palabra, oraremos, guardaremos sus mandamientos y seremos obedientes a su voz con todo nuestro corazón. Si digo que amo a los demás, pero no me preocupo por ellos en la iglesia, o si ignoro las necesidades de los demás cuando puedo ayudar, ¿de qué me sirve mi fe? El cristianismo no es únicamente un conjunto de creencias distintivas, mis hermanos y amigos, es una forma de vida. Por eso, en Santiago 2, 15 y 16, nuevamente nos lleva a la praxis del amor. Si un hermano o hermana está sin ropa y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, y no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Interesante la aplicación que el apóstol Santiago hace de
la práctica al suplir las necesidades. Y recordemos que este es parte del método de Cristo, suplir una necesidad. ¿Cuánto se preocupa usted, mi apreciado amigo, por el bienestar de los demás? ¿En qué medida sigue las palabras de Pablo, no mirando cada uno solo a lo suyo propio, sino también a los de los otros? Filipenses 2:4. Por la gracia de Dios, ¿cómo puede usted aprender a preocuparse más por los demás? Heredar la vida eterna obviamente es algo que se consigue solamente por la gracia de Cristo. Sin embargo, la gracia de Cristo produce una confianza en el Señor, de tal cuenta que cada uno de nosotros podemos ayudar a otros como fruto de ese gran amor de lo que Jesús hizo por nosotros. En ocasiones podemos ser abordados con preguntas provocadoras, por ejemplo, las que escuchamos. Pero debemos nosotros, mis hermanos, hacer caso omiso acerca de ello y entonces poder llevar a cabo la práctica del amor. El amor en acción es lo que el Señor desea. La teoría es muy buena. Por eso Jesús les respondió, bien ha respondido. Para tener la vida eterna debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Ok, de acuerdo. Pero, ¿y la práctica? Pasar de la teoría a la práctica no es siempre fácil. Por eso Jesús lo dejó bien claro en estas 3 palabras. Haz esto y vivirás, le dijo Jesús al maestro de la ley. ¿Cómo podemos demostrar que amamos a Dios y al prójimo? De acuerdo a lo que menciona Juan, demostramos nuestro amor a Dios cuando amamos a nuestro prójimo. Así pues, el amor se demuestra en la forma en la que tratamos a los demás. Santiago nos lo dice con toda claridad en la nueva versión internacional ahora de Santiago 2:15 al 16. Supongamos, dice Santiago, que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y comen hasta llenarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? El desafío consiste en hacer lo que sabemos que es correcto. Es solo el hecho de saber acerca de cómo amar no es suficiente. Tenemos que llevar a la práctica ese aspecto importante. Por eso, cuando el samaritano vio a aquel hombre caído, no comenzó con las teorías. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó acá? No, se fue directamente a la práctica. Por eso el doctor de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Como muestra, Jesús no basta con responder bien la pregunta. En su instrucción al experto de la ley, Jesús subraya la importancia de la acción de poner en práctica el Evangelio, es decir, debemos ser las manos y los pies del cuerpo de Cristo. Mis amigos y hermanos, de esto hay mucho en la iglesia. Podemos y hemos hablado mucho acerca de esto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Eso lo sabemos. Y cada vez más escuchamos predicaciones acerca de ello. Pero al formar parte de la comunidad de Dios, debemos ver el problema de cada uno de sus miembros y experimentaremos lo que significa vivir con ellos y sufrir también con ellos. Podemos esperar que al sufrir con la comunidad también nosotros suplamos sus necesidades. Debemos ser el prójimo de los necesitados. Muchos en la comunidad sufren. Por lo tanto, mis amigos, oremos hoy para que seamos las manos y los pies de Jesús. Bendito Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, te damos en esta oportunidad por el privilegio de estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para heredar la vida eterna, podamos responder y hacer. No solamente, Señor, hablar, sino hacer. Que seamos hoy tus manos y tus pies. Por favor, cuando veamos al necesitado, ayúdanos, Señor, a extender nuestras manos como lo haría Jesús en nuestro lugar. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén.